El actor, considerado una de las figuras más enigmáticas del cine mexicano, había sido protagonista de un extraño suceso que dejó perplejos a médicos, forenses y expertos en el área funeraria. Todo comenzó con un rumor. Se decía que su tumba, ubicada en el Panteón Jardín, había sido violada por desconocidos en la madrugada. La policía encontró la lápida removida y el ataúd abierto. Pero lo más impactante no fue eso. El cuerpo de Arturo de Córdoba estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Su rostro se conservaba tal y como cuando falleció en 1973, sus manos aún conservaban la misma forma, y su piel, aunque pálida, no mostraba signos de descomposición. Los peritos forenses quedaron sin palabras. Era científicamente imposible. Las especulaciones no tardaron en invadir los medios. Algunos afirmaban que había sido embalsamado con una técnica secreta, otros aseguraban que se trataba de una farsa. Pero un reducido grupo de investigadores tenía una teoría aún más aterradora: Arturo de Córdoba nunca había muerto realmente. Un hombre con un pasado misterioso. Para entender la magnitud de este suceso, hay que remontarnos a su historia. Arturo de Córdoba, cuyo nombre real era Arturo García Rodríguez, nació en Mérida, Yucatán, en 1908. Desde muy joven, sintió una inclinación por el arte y la actuación, pero nunca imaginó que llegaría a convertirse en uno de los actores más legendarios de la época de oro del cine mexicano. Con su característica voz grave y varonil, su porte elegante y su mirada seductora, rápidamente se convirtió en el galán por excelencia. Interpretó a hombres atormentados, enamorados y con conflictos psicológicos profundos, lo que lo convirtió en un actor único en su tiempo. Pero detrás de su éxito y fama, había algo más oscuro. Quienes lo conocieron en su círculo más cercano afirman que Arturo tenía una obsesión con la idea de la muerte y la inmortalidad. Le aterraba la idea de envejecer, de perder su esencia, de que la gente lo olvidara. «Quiero ser eterno», llegó a decir en varias entrevistas. Esta obsesión lo llevó a interesarse en temas poco convencionales, desde el espiritismo hasta experimentos médicos que prometían prolongar la vida. Y ahora, casi 5 décadas después de su muerte, su cuerpo había sido encontrado en un estado imposible. La noche de la profanación. La madrugada en que se descubrió su tumba profanada, las autoridades no tardaron en llegar al lugar. La escena era aterradora. La lápida estaba rota, el féretro había sido removido y el cuerpo de Arturo yacía allí, pero con una expresión extraña en su rostro, como si estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Uno de los testigos, un cuidador del cementerio que prefirió permanecer en el anonimato, confesó algo escalofriante. «Cuando vi el ataúd abierto, sentí que alguien me observaba. No sé cómo explicarlo, pero tuve la sensación de que Arturo de Córdoba seguía vivo». Los rumores se dispararon. Algunos afirmaban que el actor había sido sometido a un procedimiento experimental en los últimos años de su vida. Otros aseguraban que había sido víctima de una conspiración y que, en realidad, nunca murió, sino que fue inducido a un estado de hibernación. Lo cierto es que la historia oficial decía que murió el 3 de noviembre de 1973 por un derrame cerebral. Pero, ¿qué pasaría si esa historia fuera falsa? Su relación con una sociedad secreta. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió un dato inquietante: Arturo de Córdoba tenía vínculos con una sociedad secreta conformada por médicos y científicos de alto nivel. Se decía que esta organización trabajaba en experimentos para prolongar la vida, e incluso, alcanzar la inmortalidad. Algunas fuentes indicaban que Arturo habría sido uno de los sujetos de prueba en estos experimentos, con la promesa de conservar su juventud y detener el envejecimiento. Pero algo salió mal. Se encontraron documentos en los que se mencionaba un protocolo fallido, aplicado a un sujeto identificado como C001, el cual habría entrado en un estado de letargo en lugar de rejuvenecerse. Los investigadores compararon fechas y descubrieron algo aterrador: ese experimento coincidía con el año de la supuesta muerte de Arturo de Córdoba. El impacto de su carrera en su mente. Para entender su posible participación en este experimento, hay que recordar que Arturo de Córdoba era un hombre con un profundo miedo al olvido. Su carrera fue una de las más exitosas del cine mexicano, pero también estuvo marcada por personajes oscuros y tormentosos. En películas como El esqueleto de la señora Morales, 1960, interpretó a un hombre atormentado, atrapado en un destino inevitable. Y en el 1953, de Luis Buñuel, encarnó a un personaje con serios trastornos psicológicos. Algunos creen que estas interpretaciones no eran solo actuaciones, sino reflejos de su verdadera personalidad. Se dice que Arturo comenzó a obsesionarse con estos papeles, y poco a poco, desdibujó la línea entre la realidad y la ficción. Fue su obsesión con la inmortalidad lo que lo llevó a aceptar un experimento peligroso. La noticia del hallazgo de su cuerpo intacto no tardó en llegar a los medios internacionales.
Pero antes de que se pudiera realizar una segunda autopsia, las autoridades ordenaron que la tumba fuera sellada nuevamente. Toda la evidencia desapareció, los testigos fueron silenciados, las grabaciones de los forenses fueron confiscadas. Y, tal como sucedió con otros misterios en la historia del cine, la verdad quedó oculta para siempre. Aún hoy, muchos se preguntan, ¿realmente Arturo de Córdoba murió en 1973? ¿O fue víctima de un experimento que lo convirtió en el hombre que nunca pudo morir? A pesar de todos estos sucesos inexplicables, una cosa es segura, Arturo de Córdoba sigue vivo en la memoria de su público. Sus películas continúan cautivando a nuevas generaciones, su legado sigue intacto y su figura sigue siendo un enigma que no ha podido ser resuelto. Tal vez, en lo más profundo de su ser, Arturo consiguió lo que tanto deseaba, la inmortalidad. Pero no como él lo imaginó, sino en forma de un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin respuesta. El silencio del cementerio de Panteón Jardín en la Ciudad de México se vio interrumpido por el estruendo de una pala golpeando el suelo. La escena era surrealista. Un grupo de hombres encapuchados trabajaba bajo la luz de la luna, cavando con desesperación la tumba de uno de los actores más icónicos de la época dorada del cine mexicano, Arturo de Córdoba. Nadie sabía con exactitud quién había ordenado la profanación, pero el rumor ya había comenzado a correr por las calles. Un periodista independiente, Roberto Ibáñez, había recibido un mensaje anónimo que lo citaba en las inmediaciones del cementerio. Si quieres descubrir la verdad, ven solo, decía el texto. Intrigado, Roberto tomó su cámara y grabadora, y se dirigió al lugar sin imaginar que estaba a punto de ser testigo de uno de los acontecimientos más extraños en la historia del espectáculo. Escondido detrás de una lápida, observó a los desconocidos terminando su trabajo. Finalmente, con gran esfuerzo, retiraron la pesada losa de mármol y abrieron el ataúd de Arturo de Córdoba. Pero lo que ocurrió después lo dejó sin aliento. Dentro del féretro, los restos del actor no estaban en el estado natural que se esperaría de alguien que llevaba décadas enterrado. Su rostro estaba casi intacto, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Su icónico bigote seguía perfectamente delineado y su expresión no reflejaba la paz de alguien que descansaba en la eternidad, sino una extraña mueca que parecía ocultar un secreto. «Es verdad», susurró uno de los hombres encapuchados. «Entonces, ¿el rumor es real?», preguntó otro. Antes de que pudieran hacer más, una fuerte luz iluminó el cementerio. Sirenas de patrullas rompieron la calma de la madrugada. Alguien había alertado a las autoridades. Los profanadores intentaron huir, pero no todos lo lograron. 2 de ellos fueron atrapados y llevados bajo custodia. Mientras tanto, Roberto se alejaba con el corazón latiéndole en el pecho. Tenía la grabación de todo lo ocurrido. Sabía que estaba a punto de desenterrar uno de los mayores misterios de la historia del cine mexicano. Capítulo 2. El documento perdido. La noticia se esparció como pólvora. Al día siguiente, los titulares de los periódicos decían: «Abren la tumba de Arturo de Córdoba, ¿por qué su cuerpo está casi intacto?». Profanación en el Panteón Jardín, investigan misteriosa exhumación. El morbo y la curiosidad crecían con cada hora. Nadie tenía una explicación lógica. Los médicos forenses aseguraban que era imposible que un cuerpo se conservara así sin un proceso de embalsamamiento especial. Pero los registros indicaban que Arturo de Córdoba había sido enterrado sin ninguna técnica de preservación. Mientras tanto, Roberto seguía recibiendo mensajes anónimos. Uno de ellos lo dirigió a un viejo archivo en una biblioteca privada en el centro de la ciudad. Entre papeles polvorientos encontró un documento firmado por un hombre llamado Dr. Jacinto Herrera, un médico de renombre en los años 50. El escrito decía algo aterrador. Arturo de Córdoba no murió de causas naturales. Fue sometido a un experimento que debía asegurar su inmortalidad, pero algo salió mal. Su cuerpo está atrapado en un estado entre la vida y la muerte. Roberto no podía creerlo. Era posible que el actor nunca hubiera muerto realmente. Las piezas comenzaron a encajar cuando Roberto entrevistó a Elena Garza, una mujer de 85 años que aseguraba haber trabajado para la familia de Arturo de Córdoba en sus últimos días. Nadie supo la verdad. Él no murió en su cama, como dijeron los periódicos. Su esposa y unos médicos lo mantuvieron en un estado extraño. Tenía episodios de lucidez en los que hablaba sobre ellos, los que le prometieron que viviría por siempre. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Roberto con la piel erizada. ¿Un grupo de científicos, o algo más? No lo sé. Lo único que sé es que su esposa nunca dejó que nadie viera su cuerpo antes de que lo enterraran. Ahora entiendo por qué. Roberto sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Todo indicaba que Arturo de Córdoba había sido parte de un oscuro experimento para alcanzar la inmortalidad. Era posible que su cuerpo, de alguna manera, aún retuviera algo de vida. Esa misma noche, un último mensaje anónimo llegó a su celular.
Si sigues investigando, te convertirás en el próximo en la lista. La verdad estaba allí, enterrada en la tumba de un ícono del cine mexicano. Pero tal vez, era un secreto que nunca debía haber sido desenterrado. El periodista Roberto Ibáñez no durmió esa noche. El último mensaje que recibió lo había dejado con un mal presentimiento. Si sigues investigando, te convertirás en el próximo en la lista. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Quién quería evitar que la verdad sobre Arturo de Córdoba saliera a la luz? Encendió su computadora y revisó las grabaciones que había hecho en el cementerio. En el video, los encapuchados parecían actuar con desesperación, como si hubieran esperado este momento durante décadas. En susurros, uno de ellos mencionaba algo escalofriante. Tenemos que ver si aún funciona. ¿A qué se referían? ¿Qué era lo que supuestamente debía funcionar? Roberto sabía que necesitaba respuestas y decidió visitar a uno de los hombres detenidos por la profanación. En la comisaría, logró sobornar a un guardia para tener 5 minutos a solas con el sospechoso. Se trataba de un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso y unas profundas ojeras. Sus ojos delataban miedo, pero también algo más, un secreto que no quería revelar. Tienes que decirme la verdad, exigió Roberto. ¿Por qué abrieron la tumba de Arturo de Córdoba? El hombre soltó una risa amarga. No lo entenderías. Inténtalo. El detenido suspiró y luego miró fijamente a Roberto. Nosotros no queríamos robar nada, no queríamos dinero ni joyas. Queríamos saber si seguía allí. ¿A qué te refieres con seguía allí? El hombre tragó saliva y luego susurró. Porque él no estaba muerto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Roberto. Eso es imposible, respondió, aunque en el fondo sabía que había demasiadas piezas extrañas en esta historia. No lo es, porque Arturo de Córdoba fue parte de un experimento para vencer a la muerte. Capítulo 5. El experimento secreto. El detenido le dio a Roberto un nombre, Dr. Jacinto Herrera, el mismo que había firmado el documento que encontró en la biblioteca. El periodista decidió buscar más información y descubrió algo perturbador. Herrera no era un simple médico. Pertenecía a una organización secreta de la época que buscaba la inmortalidad a través de experimentos científicos ilegales. En los años 50, esta organización había realizado pruebas con actores de renombre, políticos e incluso miembros de la alta sociedad. Arturo de Córdoba, un hombre que temía envejecer y perder su lugar en el cine, habría aceptado ser parte de este experimento a cambio de la promesa de detener el deterioro de su cuerpo y mente. Pero algo salió mal. Los documentos indicaban que Arturo había sido sometido a un procedimiento en el que su metabolismo fue alterado con sustancias nunca antes utilizadas. En un principio, el actor mostró signos de rejuvenecimiento, pero pronto su cuerpo comenzó a reaccionar de forma extraña. Sus latidos se volvieron irregulares, su temperatura corporal descendió peligrosamente y, finalmente, entró en un estado de aparente muerte. Los médicos no sabían qué hacer. ¿Realmente había fallecido o su cuerpo estaba en una especie de suspensión? Para evitar el escándalo, su esposa y los médicos decidieron enterrarlo apresuradamente, sin autopsia ni embalsamamiento. Pero los rumores comenzaron a crecer con los años. Algunos empleados del cementerio aseguraban haber escuchado susurros provenientes de su tumba. Otros afirmaban haber visto sombras moverse en la madrugada cerca de su sepulcro. La teoría era aterradora. Arturo de Córdoba nunca murió. Solo fue sepultado en un estado de letargo, y quizá aún seguía allí. Roberto sintió un nudo en el estómago. Si todo esto era cierto, entonces la exhumación reciente no era un simple acto de profanación, sino una misión para confirmar si Arturo seguía vivo, de alguna forma. Decidió visitar nuevamente la tumba, esta vez en plena madrugada. No quería llamar la atención, así que esperó hasta que el cementerio estuviera completamente vacío. Con una linterna, se acercó a la lápida. El sepulcro había sido sellado de nuevo, pero algo llamó su atención. Había marcas extrañas en la piedra, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. El periodista sintió su respiración agitarse. Se agachó para observar mejor y entonces, un sonido lo congeló. Toc, toc, toc. Venía desde dentro de la tumba. Su corazón comenzó a latir violentamente. Era posible, realmente Arturo de Córdoba seguía consciente. Con manos temblorosas, Roberto sacó su celular y grabó el momento. Pero justo cuando iba a tocar la lápida con sus propias manos, una voz resonó detrás de él. No debiste venir. Se giró rápidamente y vio a un grupo de hombres de traje negro. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus ojos tenían una frialdad que lo hizo retroceder. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Roberto con la voz entrecortada. Gente que protege secretos que no deben ser revelados. El periodista sintió cómo su estómago se revolvía. No solo Arturo de Córdoba había sido parte de un experimento secreto.
Aún había personas encargadas de ocultarlo. Ustedes sabían todo esto. Uno de los hombres asintió lentamente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Roberto sintió el peso de la decisión. Sabía que si publicaba su investigación, podría estar en peligro. Pero también sabía que la verdad debía salir a la luz. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres se acercó y le susurró algo al oído que lo dejó sin aliento. Si sigues adelante, no serás tú quien termine enterrado, sino alguien que amas. Era una amenaza directa. Roberto sintió un sudor frío en la espalda. Valía la pena arriesgarlo todo por esta historia. Los hombres de negro se marcharon sin decir más. Pero antes de irse, uno de ellos deslizó un sobre en el bolsillo del periodista. Cuando Roberto lo abrió, encontró una foto. Era la tumba de Arturo de Córdoba. Pero en la imagen, el ataúd estaba abierto y vacío. Epílogo, un misterio que nunca morirá. Roberto nunca publicó la historia. Las pruebas que tenía desaparecieron misteriosamente de su casa. Su computadora fue hackeada, sus archivos, borrados. Poco tiempo después, decidió mudarse a otro país. Nunca volvió a hablar del caso. Pero aún hoy, en las noches más silenciosas del Panteón Jardín, algunos visitantes aseguran escuchar un leve murmullo cerca de la tumba de Arturo de Córdoba. Un susurro casi imperceptible, como si alguien, desde el otro lado, intentara contar una historia que jamás podrá ser revelada.